de a ver cómo lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer lo más correcto y lo mejor. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo entrar al primer campo. Entonces, para entrar al primer campo, nosotros necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos para entrar al primer campo? Para el campo vacío, ¿qué necesitamos nosotros? Buscar personas, ¿no? Buscar personas que estén alejados de Dios, pero cerca de nosotros, que esos son nuestros familiares, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Ok? Entonces, dimos la primera herramienta. La primera herramienta, ¿cuál fue la primera herramienta que dimos? ¿Cuál fue la primera herramienta para entrar a un campo vacío? Buscar igual de paz. El mapa relacional, que es buscar personas que sean amigos suyos, primos, tíos, hermanos que trabajen con usted. Para la segunda herramienta que le voy a dar, que es la final para entrar a un campo vacío, es persona de paz. Era lo mismo que estaba hablando el hermano los otros días, que me estaba haciendo la pregunta, y cómo es que nosotros sabemos quién es de paz y quién no es de paz. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos sembrar la semilla? Puse esto mal equivocado aquí, perdone. No, pero yo. Muy malo. Muy malo. Ok, vamos aquí. Entonces vamos a estudiar el segundo paso, la segunda herramienta para entrar a un campo vacío. Tenemos que buscar una persona de paz. Una persona de paz para poder entrar en el primer campo, que es el campo vacío. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar una persona de paz? Siempre tenemos que buscar primero en el mapa relacional. La semana pasada yo les dije que buscaran una persona con la cual podían hablar el Evangelio, o por la cual iban a transmitir el mensaje que le di, que es acerca de la palabra de Dios. Pero tenemos que encontrar una persona de paz. ¿Cómo nosotros podemos encontrar una persona de paz? Nosotros podemos encontrar una persona de paz, primeramente orando. Orando a Dios que nos guíe hacia esas personas que le andan buscando por conocerlo. Ahora van a ver en las hojas esas que le pasó la hermana, van a ver donde dice, donde hay una raya en el medio y otra arriba que dice sí y no. Pero primeramente yo quiero leerle un pasaje de la Biblia, que es en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 9. Y dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y he aquí yo envío como corderos en medio de los lobos.
No llevéis ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis o reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces las hojitas esas que le pasó la hermanita, que dice sí o no, ahí nosotros, según la lectura, que como ellos encontraron, como lo que dijo Jesús, que deberían de hacer, así mismo como dijo Jesús que deberían de hacer ellos, así mismo es como nosotros debemos hacer para encontrar a una persona de paz, porque nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y si nosotros queremos tener un objetivo cuando vayamos a evangelizar, si nosotros queremos tener una buena interpretación de la palabra, ¿cómo nosotros lo podemos hacer? Hacer lo mismo como los hicieron los discípulos y como Jesús nos enseña a nosotros que lo debamos hacer. Si lo queremos hacer a nuestra manera, no vamos a encontrar ningún tipo de resultado. Entonces en la mano izquierda de los papeles que le di, vemos de que dice que sí y dice que no. Para nosotros conocer una persona de paz, nosotros tenemos que hacer lo que dijo Jesús. Entonces lo voy a repetir otra vez, más o menos lo que yo leí. Entonces pongan sí o pongan no, lo que debemos hacer. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él en toda la ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Qué fue lo que mandó el Señor que debemos hacer? Pónganle ahí, por favor. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquellas mismas casas, comiendo y bebiendo lo que nos ordenen, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis o reciban, comed lo que os ponga delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, en el sí, ¿qué es lo que el Señor primeramente nos dice que sí? Primeramente nos dice orar. Si quieren lo van poniendo, si no, no quieren no lo pongan. Pero dice, lo primero es orar. La segunda es decir paz a esta casa. La tercera es quedarse en esa casa. La cuarta
comer, beber lo que les den. La quinta, sanar a los enfermos. Prácticamente hoy no tenemos el don ese de sanar a los enfermos, pero sí podemos orar por ellos. Decir, el reino está cerca. No bienvenido, sacudir el polvo de los pies. Ahora, ¿qué es lo que dice ahora en el no? No llevar bolsas. No llevar bolsas significa llevar cero presupuesto no necesario para compartir el evangelio. No llevar alforja, no llevar calzado. Sin alforja ni calzado significa, para nosotros hoy en día debemos de confiar en la provisión de Dios. El calzado de nosotros es Dios. Debemos confiar en Dios para nosotros poder llevar la misión que Dios nos está encomendando. No saludar por el camino. No saludar. ¿Qué es lo que significa no saludar? Significa que no te distraiga. Usted saluda a las personas, pero aquí lo que está diciendo no saludar es que a veces que nosotros saludamos y nos distraímos, empezamos a hablar de otras cosas y hablar de otras cosas y nos salimos de la mente a lo que veníamos, que era lo que veníamos, a lo que íbamos o lo que vamos a evangelizar y a hablar a las personas acerca de Dios. Así que no saludar es que quiere decir, porque a veces que saludamos y nos vamos del saludo hacia otra cosa. Ahí nada más. No pasar de casa en casa. Cuando no pasar de casa en casa significa que cuando encuentre a una persona de paz, deténgase ahí, siga conversando con esa persona, siga hablando con ella, no se vaya para otro lugar, deténgase de tiempo a esa familia y no se apresure hasta que el evangelio no sea predicado, porque a veces que encontramos una persona de paz y ya nos ponemos contentos y queremos ir a buscar a otra persona, pero cuando encontremos una persona de paz, con esa persona tenemos que hablar con ellos hasta que el evangelio completo sea predicado hacia ellos. Ahora le voy a decir las características, y quisiera que esto lo apunten, las características de una persona de paz. Estas son las características de una persona de paz. Primeramente, la persona de paz va a recibir el mensaje. ¿Qué quiere decir que va a recibir el mensaje? Que lo va a escuchar usted. No va a discutir con usted ni va a decirle nada, sino que va a escuchar el mensajero. La segunda, recibe el mensaje. Y la tercera, recibe la misión. Le voy a decir algunos ejemplos que podemos ver en la Biblia acerca de las personas que fueron personas de paz. Porque nuestro estudio y nuestras cosas se he basado en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. En los evangelios podemos ver la mujer del pozo, en el capítulo de Juan, capítulo 4, el libro de Juan, capítulo 4, la mujer del pozo, cuando Jesús habló con ella en ningún momento actuó mal en contra Jesús, sino al contrario, fue una persona de paz. Y Jesús habló con ella, ¿y qué pasó? Y ustedes saben bien lo que pasó. Leví, ¿quién era Leví? Leví era Mateo. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 2. Jesús habló con Mateo, y Mateo, ¿qué hizo? La aceptó, y Mateo es uno de los discípulos. Zaqueo, en el libro de Lucas,
capítulo 19. En el libro de Hechos tenemos a Enoco. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 8. Ustedes se recuerdan cuando Enoco iba a Jerusalén y se encontró con Felipe y le estaba leyendo acerca del libro de Isaías. Tenemos también el libro de Hechos a Cornelio. Esos son personas de paz, personas de que tú le hablas acerca de Dios y quieren escuchar lo que usted le está diciendo acerca de Dios. Tenemos también a Lidia. Lidia escuchó la palabra de Dios también y con ella fue bautizada ella y toda su familia. El carcelero. ¿Ustedes se recuerdan del carcelero? El carcelero escuchó la palabra de Dios y ¿qué sucedió? Fue bautizado él y toda su familia. Esos son ejemplos de las personas de paz. Jesús nos envía a buscar personas de paz. Eso lo podemos ver en este mismo libro que leímos, el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 1, que Jesús nos manda a buscar personas de paz. Nosotros vamos, ¿cómo debemos ir? De dos en dos. Hay muchas veces que nosotros queremos buscar 15 personas para que vayan a evangelizar, 10 personas, 20 personas, pero no, Jesús lo mandó de dos en dos. Hay personas que no tienen el deseo de enseñarle a las personas acerca de Jesucristo, pero hay muchos que sí. No necesita que vengan 15 ni que vengan 20. Bueno, mientras más vengan, mucho más mejor. Pero últimamente no estamos haciendo lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos, que es ir y salvar personas. Tenemos que ir de dos en dos. Y encontramos personas de paz. Y cuando encontremos una persona de paz, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos con ellos ahí. Y hasta que... Ahí no. Entonces también debemos de ir. Ese es el problema más grande que tenemos. Debemos de ir. Estamos esperando a que ellos vengan a la iglesia. Nosotros tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que ir a buscarlos. Voy a hacer un resumen de lo que acabo de explicar, del campo 1, que es el campo vacío. Tenemos el mapa relacional y podemos identificar en el mapa relacional a una persona de paz, que eso lo pudimos ver en el capítulo 10 de Lucas, del lunes 9. Segundo, si no hay, vayamos en busca de personas de paz. Tenemos que siempre buscar una persona de paz. ¿Cómo nosotros podemos encontrar una persona de paz? Orando. Y siempre nos vamos a encontrar con obstáculos en nuestros caminos y personas que no quieren orar y personas de que no quieren escuchar la palabra de Dios. Esas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, esas no son personas de paz. Esas personas hay que orar por ellos y detenerte cuando encuentres una persona que sea de paz. Ahora vamos a hablar, ya terminamos aquí, de cómo entrar a un campo vacío. Aquí ya terminado de cómo entrar a un campo vacío. ¿Ok? Está muy bueno eso. Ahora vamos para la segunda lección, que es acerca de cómo nosotros podemos, que es acerca de nuestros testimonios, que eso es lo más importante y lo más bonito que todos nosotros podemos hacer. Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Nuestro testimonio, eso lo podemos ver en donde está, en donde es la herramienta número 3.
Que entonces aquí ya vamos a entrar al campo de cómo sembrar la semilla. Cómo nosotros podemos sembrar la semilla con nuestros testimonios. Nuestros testimonios tienen que ser no de 20 minutos, ni de 5 minutos, ni de 6 minutos, de 15 segundos. Sencillo y facilito. Su testimonio personal es muy poderoso porque demuestra que Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Es una historia de contraste entre tu antigua vida y tu vida nueva en Cristo. Pero uno de los mayores errores al compartir nuestro testimonio es que compartimos demasiados detalles y demasiado tiempo. Hay poder en tu historia. El ejemplo de las Escrituras, el endemoniado Gadareno en Marcos 5, 19 al 20. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grande cosas el Señor le ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos los maravillaban. El apóstol Pablo también, en Hechos 22, de 6 al 21, donde él habló con el pueblo, le dijo al pueblo todas las cosas que él estaba haciendo, que él le perseguía a los cristianos, y lo que le sucedió en Damasco. También en el 26, cuando le habló a quién, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Cuando él estaba, le estaban haciendo juicio, le iban a hacerle juicio. Con Agripa, cuando le estaban haciendo juicio, entonces hasta Agripa le dijo: y ya usted me va a convertir en 5 minutos, usted quiere convertirme. Eso fue el testimonio de que él estaba hablando acerca de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacerlo en 5 minutos. Entonces yo lo voy a explicar más o menos cómo nosotros lo podemos hacer. Fíjese. Fíjese cómo nosotros lo podemos hacer. En esta hojita que tiene la cruz, ¿ok? Quisiera que pusieran a la parte de arriba Jesús. Entonces después, en la mano izquierda, pongan Hechos 22. Jesús. Entonces, quiero que pongan: hubo un tiempo en mi vida. Y entonces van a recordarse de 2 cosas. En su tiempo, en su vida, de 2 cosas que usted hacía malas. Entonces, debajo de la cruz, en el medio, pero un día. Entonces van a poner 2 cosas. Y a la mano derecha hacen una flechita y ponen debajo: ahora en Cristo. Yo lo voy a leer en mi testimonio. Hubo un tiempo en mi vida en el que estaba inseguro y enojado. Ya puse 2 cosas en la mano izquierda. Hubo un tiempo en mi vida que estuve, ¿qué? Inseguro y enojado. Y luego conocí a Jesús y puse mi confianza en Él. Y lo hice número 1 en mi vida. Ahora estoy salvo, lleno de alegría. ¿Qué fue lo que sucedió? Hicimos el primer paso, que es a mano izquierda. Hubo un tiempo en mi vida
¿Cuál es el tiempo de mi vida? Era de que vivía inseguro y vivía enojado, pero conocí a Cristo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sucedió ahora? Ahora vivo en paz y tengo amor, porque tengo Cristo dentro de mí. Y entonces usted le hace la pregunta, ¿usted tiene una historia como esa? Le hace la pregunta. Entonces él le va a contestar si la tengo o no la tengo. Entonces cuando él le empieza a dar su testimonio, el testimonio de él no es un 5 segundos ni 6 segundos, sino es el tiempo que él quiera conversar. Tiene que dejar lo que converse, tiene que dejar lo que diga, cómo se siente acerca de Dios. Porque es el primer testimonio de nosotros cortico y el de ellos largo. Porque de nosotros sabemos quiénes somos nosotros, pero nosotros debemos dejar que ellos digan quiénes son ellos para nosotros saber en la forma en que nosotros podemos hablar con ellos. Pero el testimonio de nosotros debe ser cortico, 15 segundos, cuando más. Entonces, le voy a decir unos ejemplos, ¿no? En las primeras palabras que nosotros podemos decir no, nosotros podemos decir de que nosotros estamos vacíos, de que nosotros estamos inseguros, de que nosotros vivíamos sin propósito, que nosotros no vivíamos sin dirección, usábamos drogas, que usábamos bebida alcohólica, que estábamos deprimidos, que estábamos tristes, que estábamos enojados, que teníamos soledad, que vivíamos sin esperanza. Puede decir todo eso cuando usted vaya a hacerlo el testimonio de 15 segundos. Pero entonces, cuando conoció a Cristo, ¿qué sucedió? Conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque alguien se lo compartió. ¿Por qué? Porque fue perdonado. ¿Por qué? Porque se bautizó. Le entregó la vida a Jesús y obedeció el Evangelio. Hice a Jesús el Rey de mi vida. Eso es un asunto y eso es una cosa que todos nosotros debemos tener y debemos saber. Nosotros tenemos que hacer a Jesús el Rey de nuestra vida. Tiene que ser el que nos guía a nosotros. Si nosotros no tenemos eso en nuestras mentes, ¿cómo es? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Tenemos que tener a Jesús, hacerlo el Rey de nuestra vida. Tenemos que dejar que Jesús nos guíe a nosotros. Porque si Jesús no nos guía a nosotros, no es bueno. Entonces, cuando usted llegó a conocer a Jesús, no tiene miedo. Está completo. Está seguro y vive con un propósito en la vida. Tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección? Jesús. Eres feliz. Tiene gozo. Y tiene esperanza. Entonces después le pregunta a la persona, hubo un tiempo, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Usted tiene una historia igual que la mía? Y entonces deja de que la persona le diga su historia. ¿Tienes tú una historia como esta? Entonces le voy a decir una cosa, ¿no? Cuando nosotros practiquemos esta herramienta, nosotros debemos practicarla entre nosotros. Si usted tiene su esposa, o si usted tiene su esposo, o si usted tiene amigos, tiene hermanos y viven en familia, deben practicarlo
esta clase que le acabo de dar, quisiera de que la practicáramos. ¿Para qué? Para cuando nosotros llegáramos a hablar con cualquier persona, no nos tengamos temor, no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la práctica. Aparte de eso, que si alguna persona nos rechaza a nosotros, no nos está rechazando a nosotros. ¿A quién está rechazando? A Dios, porque no es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos de que nos están rechazando a nosotros, nosotros no lo estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra, lo estamos haciendo de acuerdo a nosotros. Pero si nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que dice la palabra, vamos a hacer todo como la palabra lo dice. Vamos a recordarnos de que tenemos que hacer una historia corta. La historia es ¿de cuántos segundos? De 15 segundos. 2 cosas, nada más que tiene que decir. Y la historia tuya no lo va a salvar, pero lo va a conducir a la mejor historia, que es la que vamos a estudiar la semana que viene, que es la historia de Jesús. Que es la historia de Jesús y cómo Jesús nos condujo a todos nosotros y los puede conducir a todos ellos a conocerlo. Y de esa manera, de que Jesús nos tiene a todos nosotros aquí hoy con este gozo y con este amor que todos nosotros sentimos, ellos también pueden llegar a tener este mismo gozo. Ellos también pueden llegar a tener esta misma amistad y esta misma hermandad que tenemos todos nosotros. Y si usted quiere a su primo, y si usted quiere a su hermano, y si usted quiere a su tío, y si usted quiere a su vecino, usted debe querer lo mejor para ellos. ¿Y cuál es lo mejor para ellos? Es lo mejor que tenemos nosotros, que es Jesús, que vive dentro de nosotros. Entonces todos nosotros debemos amar a todas las personas. Y todos nosotros debemos hacer lo que Jesús quiere que todos nosotros hagamos, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que espero de que para el año que viene pongan en práctica esto. Aparte de eso, que ya se pueden estar practicando, pueden estar practicándose lo que estamos estudiando, pero quisiera de que eso fuera una meta para todos nosotros para el año que viene. Deberíamos haberlo hecho desde hace mucho tiempo. No lo estábamos haciendo, pero quisiera de que lo empezáramos a hacer. ¿Para qué? Para glorificar a ¿quién? A Dios. Tenemos que glorificarlo a Él. Nosotros tenemos que vivir para glorificar a Dios. Entonces ya yo terminé esta pequeña clase y espero que para la semana que viene lo voy a hacer sin proyector ni nada y todo va a quedar bien igual. Muchas gracias.